Ahí estamos haciendo revirados en estos momentos, en este martes, a donde nos vamos a meter de lleno nuevamente a hablar de Brasil. Recién comentábamos de que, como dicen en Paraguay, puro quebranto lo que suele pasar en Paraguay. Hay más novedades respecto a esta crisis política que se vive y vamos a comenzar por allí con lo que se viene. Para eso vino nuestro especialista, lo tenemos aquí todos los martes, Carlos Serenelli, trajo la columna de internacionales. Muy buenos días. Y lo que ha estallado en Brasil es el primer escándalo del nuevo gobierno de Michel Temer, quien asumió interinamente, como saben, en reemplazo de la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Un escándalo que consiste en la renuncia de un ministro, de uno de sus principales figuras del gabinete, a menos de 2 semanas de la conformación de este nuevo ejecutivo brasileño. Y una renuncia además que dará mucho que hablar por el motivo que la produjo, la filtración de un audio en el cual este ministro ya renunciante da a entender que el juicio político contra Dilma Rousseff está relacionado con la intención de detener, de frenar la investigación por los casos de corrupción en la empresa Petrobras. En el día de ayer trascendía ese audio e inmediatamente casi se daba a conocer la renuncia de este funcionario, del ministro de Planificación Romero Jucá. En ese audio, Jucá dice que es necesario un pacto para detener las indagaciones sobre Petrobras. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría, dice el ya exministro en una conversación telefónica con el presidente de una compañía procesadora de petróleo también investigado. El ministro renunciante es uno de los 3 del gabinete de Michel Temer investigado por corrupción en esa empresa estatal petrolera. Romero Jucá es además presidente del partido de Temer, el PMDB. Con esa dimisión, Temer, quien lleva solo 12 días como presidente, ya que asumió el jueves 12 de este mes, sufre su primera baja en su gabinete. Rousseff, la presidenta suspendida, reaccionó inmediatamente, afirmando que esto no deja lugar a dudas sobre los verdaderos motivos del juicio político contra ella. La presidenta suspendida dijo además que luchará en todos los frentes para impedir lo que ella califica como un golpe de Estado. Mientras tanto, siguen las protestas en Brasil. Ayer hubo otro cacerolazo contra el nuevo gobierno. Y mientras la mayoría de los países da la espalda al nuevo gobierno brasileño, la actitud de la Argentina es bien distinta. Ayer el presidente Mauricio Macri recibió al nuevo canciller de Brasil en la Argentina, José Serra. Y la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Susana Malcorra, afirmó que no encuentra en el proceso en contra Dilma Rousseff ninguna razón para establecer que no ha sido legal. Mientras tanto, el Senado establecerá en estos próximos días el cronograma para el inicio del juicio político en sí, que puede terminar casi con seguridad, así será, con la destitución de la presidenta brasileña y por lo tanto quedaría en el poder quien era hasta ahora su vicepresidente, Michel Temer, y que está, como decíamos, en funciones como presidente desde hace 12 días. Hay una manifestación importante de los artistas brasileños en contra del gobierno actual, encabezado por ejemplo, Caetano Veloso, que organizaron un recital masivo en Brasil. También algunos actores, por decir las personalidades artísticos, han tomado el Ministerio de Cultura. También en el Festival de Cannes de cine, los brasileños que participaban en el festival mostraron pancartas en contra del gobierno actual y particularmente porque se suprimió el Ministerio de Cultura. No obstante, el gobierno de Temer había dicho que iba a volver a reponer este ministerio, cosa de que realmente están en desacuerdo con el gobierno, en definitiva, dicen los artistas populares de Brasil. Efectivamente, fue muy polémica esa decisión del presidente Michel Temer de quitarle el rango de ministerio al área de Educación y Cultura, pero ya ese Ministerio de Cultura volverá a ser tal, según se anunció desde el nuevo gobierno. Cambiamos de país, vamos a hablar ahora de Venezuela, donde las aguas también están muy agitadas y crece la preocupación internacional por este motivo. Ya hay un grupo de expresidentes, encabezados por el español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha propuesto una mediación para que se abra una instancia de diálogo entre el gobierno y la oposición, aunque al parecer hay pocas posibilidades de que esto prospere. Mientras tanto, la OEA presiona a favor de un referendo revocatorio. La instancia de diálogo que propone esa mediación
es poco probable que llegue a buen puerto, ya que ambos sectores se muestran cada vez más intransigentes. La oposición no cederá en su intención de revocar el mandato de Maduro mediante una consulta popular, según ha reafirmado, y Maduro dice que su gobierno es víctima de una agresión externa propiciada sobre todo por Estados Unidos, utilizando para ese fin a la oposición venezolana. En ese marco, el presidente Maduro movilizó el fin de semana a 500.000 de militares y milicianos, incluyendo los reservistas, para realizar maniobras de práctica. Fue, por un lado, una demostración de fuerza y, por el otro lado, también quiso que queden claro que las fuerzas militares, las fuerzas armadas, apoyan a su presidencia. A su vez, hubo un duro cruce entre el presidente venezolano y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El líder de la OEA dijo que si Maduro frena el referendo que impulsa a la oposición, entrará en la galería de dictadorzuelos latinoamericanos. Y Maduro le respondió llamándolo basura y traidor. Tensión creciente, por lo tanto, en Venezuela y preocupación de toda la comunidad internacional. Seguimos hablando de países sudamericanos, nos vamos ahora informativamente a Chile, donde también hay tensión política, en este caso con una grave consecuencia, ya que murió una persona durante unas violentas manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad chilena de Valparaíso y de las cuales estamos viendo imágenes. Fue después de que la presidenta, Michelle Bachelet, dio su discurso anual en el Congreso. En medio de las manifestaciones contra la presidenta, encapuchados pusieron bombas Molotov en varios edificios públicos. En uno de ellos, como consecuencia de esos ataques, murió un guardia municipal de 71 años de edad. Esto causó, obviamente, un repudio generalizado en Chile. En su discurso, el que había precedido a estos hechos, Bachelet celebró el avance de las reformas impulsadas por su gobierno, como la educativa y la tributaria. El gobierno chileno busca superar la desaceleración de la economía. Bachelet está a mitad de su mandato, ya que lleva 2 años en el poder, desde marzo de 2014, y enfrenta también una crisis económica en su país. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a Europa para hablar de la tragedia de un avión de Egypt Air que se estrelló en el mar Mediterráneo la semana pasada. Las noticias que se conocen hoy es que, según las pericias realizadas en los restos humanos hallados de los pasajeros que iban en ese avión, determinan en principio que habría habido una explosión a bordo de ese avión. Hasta el momento no había ningún indicio como para decir si se trató de un accidente, de una falla técnica o de un atentado, pero ahora estas conclusiones preliminares de los forenses egipcios afirman que en esos restos humanos hallados se evidencia que hubo una explosión a bordo del avión. La parte más grande de esos restos tiene el tamaño de la palma de una mano, dijeron los forenses. Sin embargo, hasta ahora no se encontraron restos de explosivos. El avión, les recordamos, se estrelló en el mar Mediterráneo el jueves de la semana pasada. A bordo iban 56 pasajeros y 10 miembros de la tripulación, es decir, 66 personas en total. Este avión volaba desde París, Francia, hacia el Cairo, Egipto. Y por último, vamos a hablar de Austria, donde hubo unas muy reñidas elecciones en las que se disputaban la presidencia un conservador, un ultraderechista y un ecologista. Finalmente, la victoria fue para el ecologista, pero como decíamos, en unas elecciones muy reñidas, ya que ganó por aproximadamente 30.000 votos nada más. Se trata de Alexander Van der Bellen, quien por lo tanto se convierte en nuevo presidente de Austria. Le sacó solo un punto de diferencia al ultraderechista Norbert Hofer. El nuevo presidente asumirá el 8 de julio y dijo que llamará a la unidad nacional. Pese a la derrota de la ultraderecha, esta elección confirma su avance. Norbert Hofer, el candidato derrotado pero por muy poco, dijo que los esfuerzos desplegados en esta campaña no fueron en vano, sino que son una inversión para el futuro. Avance de ultraderecha en Austria y también en buena parte del resto de Europa. Había un sector preocupado en Europa porque por primera vez en muchísimos años la ultraderecha se acerca tanto al mandato de Austria, ¿no? Al primer mandato de Austria, por decirlo. Efectivamente, estuvo a un paso de ser presidente el candidato ultraderechista. Bien, bueno. Carlos, muchas gracias. Entonces, un martes más actualizándonos con lo que pasa en el mundo. Nos vemos la semana que viene, hasta luego. Y a vos te vemos en el próximo bloque. Ya viene Rulo Espínola, viene el reviro de noticias, así que no te muevas de ahí. Ya volvemos.